Vamos a continuar con el estudio, la parte, si no me equivoco, 9 del libro de 1 Corintios, capítulo 10. Simplemente lo voy a hacer rapidísimo, un paréntesis de lo que estamos viendo. Acuérdense que la carta de Corintios está escrita a la mayoría de los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo Jesús. También había algunos judíos, pero ahí en Corintios era poco la población judía cristiana, los judíos que están volviendo al cristianismo, más que nada eran paganos que se habían vuelto al cristianismo. ¿Qué significa eso? Que había mucha tela de donde cortar para limpiar a los corintianos, ¿verdad? Había mucha tela que el Señor tenía que trabajar en sus vidas, y eso nos representa a nosotros, ¿verdad? Que el Señor tiene mucha tela de donde cortar en nuestras vidas, que el Señor tiene mucho que pulir en nuestras vidas, que tenemos mucho que ofrecer en nuestras vidas para Dios, que tenemos que decirle: Señor, límpiame, aquí estoy, no soy perfecto, pero aquí estoy, ¿verdad? Eso es lo que los corintios, la iglesia de Corintios no era una iglesia perfecta, la iglesia de Corintios era una iglesia que era muy bendecida, era una iglesia que tenía muchos dones, era una iglesia que hacía muchas cosas para Dios, pero al final de cuentas venían de una creencia, de una idolatría y de un estilo de vida que arrastraban ellos, y que les era un poco pesado el dejar de hacerlo. ¿Les suena algo familiar con su vida? Que venimos a Cristo Jesús y tenemos un estilo de vida un poco difícil de quitarlo de jalón, pero lo vamos quitando, Dios nos va hablando, Dios va limpiando, ¿ok? Entonces la carta a los Corintios es exactamente eso, que es Dios le está hablando a los Corintios, y por medio del apóstol Pablo, para corregir muchas cosas que estaban ahí en Corintio, que necesitan ser cambiadas y seguir adelante. La Biblia siempre nos habla con una espada de dos filos que atraviesa nuestro corazón, penetra los pensamientos más difíciles o más metidos en nuestra mente, y también se mete al espíritu, dice la Biblia en Hebreos, y sale la espada y nos sana. ¿Qué significa eso? Que la espada, usted siempre tiene que estar receptivo a que la espada entre y lo atraviese, pero también tiene que estar receptivo a que cuando salga la espada Dios sane la herida. La espada que está entrando a su corazón para dejar las cosas no es para dejarlo expuesto, es como dijo ahorita la pastora Estefanía, es para desnudarnos, no físicamente, sino espiritualmente. Es para rendir nuestras coronas, para rendir todo lo que tenemos delante de Dios, nuestra idolatría, cualquier cosa que está delante de Dios. La espada llega hasta los pensamientos más profundos, hasta el espíritu, lo toca y lo parte, y si tú se lo entregas a Dios, sale la espada y te sana. Cuando usted no se lo quiere entregar a Dios, es donde no hay sanidad. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy negando a dárselo a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana, de poder escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos revele esta gran verdad y nos enseñe las 4 verdades de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tú nos has dado en Cristo y el propósito de Dios para nuestra vida, porque es la única forma, Señor, de hacer lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca que era Cristo. Aquí le está hablando de una forma de la historia de los judíos, donde dice que Moisés sacó a los judíos, a los hebreos en aquel entonces, sacó a los hebreos de Egipto para llevarlos por el desierto, ¿verdad? Entonces Pablo le está poniendo: yo no quiero que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron guiados por la nube y pasaron el mar, ¿ok? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. ¿Qué significa antes? En el Viejo Testamento, sobre todo en esos tiempos de Moisés, no había bautizos. Pero Pablo está haciendo referencia a que en la nube, es decir, cuando ellos decidieron salir de Egipto, del pecado, para seguir a Cristo Jesús, la nube, o a Dios, la nube fue un testimonio.
y es como un bautizo. Y el cruzar el Mar Rojo fue un bautizo, ¿ok? Pastor, pero no se sumergieron. El sumergir no nos salva. El sumergir es un testimonio delante de la gente para decir que morimos en Cristo y vivimos renacimos en Cristo delante de las personas. Las personas al salir de Egipto dejaron el pecado y al seguir la nube están dando testimonio que quieren seguir a Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué te está diciendo Pablo aquí? Te está diciendo una cosa bien sencilla. Te está diciendo, en la iglesia hay muchas personas que son bautizadas y dicen que son salvos, pero sus vidas no cambian nada. Pablo lo que te está diciendo aquí, el bautizo, y en otra parte lo dice, el bautismo no nos salva. Lo que nos salva es nuestra fe en Cristo Jesús. Pero el bautismo es un segundo paso para seguir creciendo en la fe. Ahora, dice, el bautismo no nos salva. Aquí está diciendo Pablo que hay muchas personas que se bautizaron en la nube. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Está haciendo una referencia al Viejo Testamento para que usted pueda entender el Viejo Testamento y comprender el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que todo lo que fue escrito en el Viejo Testamento es escrito para nuestra enseñanza y es algo de lo que ha de venir, ¿ok? Muchas de las cosas que están en el Viejo Testamento nos reflejan mucho hoy en día lo que tenemos hoy en día, la iglesia, ¿ok? Entonces, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se da cuenta? Está diciendo que todos bebían de Cristo, y había personas que venían aquí a la iglesia, oían la palabra de Dios, y oyen la palabra de Dios, y se están alimentando. Más, fíjense lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se está dando cuenta? Usted después puede leer en Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante, puede leer esa historia que habla el autor de Hebreos y dice que Dios a ellos les dio la posibilidad de entrar a la tierra prometida, pero ellos no quisieron entrar porque en sus mentes siempre estaba regresar a Egipto. Eso lo dice en Hechos 7:39. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, les dijo, ellos siempre querían regresar a Egipto. Y dice, y ellos, miren, vamos para allá tantito, pongan el dedito ahí, no lo voy a perder. Vamos a Hebreos capítulo 12, ese lo vamos a leer nada más rápido, no lo vamos a meter más a fondo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante, ¿ok? ¿Ya estamos ahí? Para que quiero que entienda la analogía que Pablo está haciendo del Viejo Testamento, ¿ok? Pablo está diciendo que esas personas que salieron de Egipto, aunque fueron bautizadas, no hubo un cambio en sus vidas, porque sus mentes siempre estuvieron en regresar a Egipto. ¿Les suena algo familiar? Que hay personas, le está diciendo Pablo, hay personas en la iglesia de Corintios que aunque se bautizaron y aunque confesaron a Cristo Jesús, sus vidas no han cambiado porque en sus mentes siempre están regresando al pecado. Y están volviendo a la idolatría y están volviendo a hacer las cosas malas que deberían dejar de hacer. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículo 12 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Está hablando a la iglesia. Que busquemos si hay hermanos que son de corazón malo de incredulidad. Automáticamente ellos no están en el Señor, aunque ellos piensan que están en el Señor, ¿ok? Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado lo asedia para engañarlo y endurecerle su corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Muchas personas pueden decir, oiga, que pastor, aquí dice que la salvación se pierde. No, aquí no está hablando de que la salvación se pierde. Aquí se está hablando de que usted no es salvo y que necesita ser salvo y retiene esa confianza. Porque la fe viene por creer, confiar y obedecer. Y cuando usted entra en la confianza, usted es salvo, ¿verdad? Usted creyó, confió y obedeció, eso es fe. ¿Ok? Sin ese proceso usted no tiene una fe verdadera para creer en Cristo Jesús y usted no es salvo, ¿ok? Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, ¿ok? Esto que vamos a hablar ahorita es lo que Pablo está diciendo en Corintios, ¿ok? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Se da cuenta que estamos hablando de lo mismo?
¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron entrar? Por causa de su incredulidad. Si usted fue incrédulo, es porque nunca fue creyente, ¿cierto? Usted no puede ser creyente e incrédulo. Usted es incrédulo o creyente. Pero ¿por qué fueron incrédulos? Esta es la palabra importante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Se da cuenta? No está diciendo que la salvación se pierde, está diciendo que usted es un incrédulo y que no está creyendo en Cristo Jesús. Hay muchos en la iglesia que están bautizados, hay muchos en la iglesia que han confesado a Cristo Jesús, pero sus vidas no lo reflejan, siguen en la idolatría de sus mentes, volver a Egipto, en el pecado, y eso te está diciendo ahí que algunos no van a entrar. No te está diciendo que los salvos, te está diciendo que aquellos que están con un pie dentro y un pie fuera, que están físicamente en la iglesia, pero están fuera del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí lo entiende? Bueno, fíjese lo que dice versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Qué diferencia hay? Fíjese lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. El autor de Hebreos que tanto a ellos que salieron de Egipto como a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Hace 3,000 años o 4,000 años pasó eso, y ahorita es exactamente lo mismo, y es lo mismo que está diciendo en Corintios, ¿ok? Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe entre los que la oyeron. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa? Fe, le he dicho que es creer, confiar y obedecer. En otras cosas dice, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no la creyeron, confiaron y obedecieron en Dios. Por eso cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando cruzaron el Mar Rojo? Se hicieron un becerro y adoraron al becerro, ¿cierto? La Biblia dice que tan pronto también se fueron al dios Baal, al dios Movita, y quemaron a sus hijos por fuego y se mezclaron con otras personas antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, no quite el dedo del renglón. Ahora vamos a Hechos. Acuérdense, estamos en Corintios, no voy a quitar Corintios. Ahora vamos a Hechos 7:39, ¿ok? Hechos 7:39. Esta es la defensa de Esteban. ¿Se acuerda cuando Esteban estaba hablando la palabra de Dios y estaba a punto de ser apedreado? Esteban está hablándoles a los israelitas, a los judíos, perdón, le estaba hablando que se volvieran a Dios por medio de Cristo Jesús, y les cuento una historia larga desde Moisés, de que como Abraham, y luego Moisés, y que esto y que el otro, y ahí es donde está. Fíjense el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. ¿Se da cuenta que estamos hablando de lo mismo? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibieron la palabra de vida, que recibió palabras de vida que darnos, la cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Se da cuenta? Pastor, ¿qué está diciendo ahí? Lo que está hablando la palabra es que en la mente de las personas, ellas venían saliendo. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Dicen, ¿para qué nos sacó Dios al desierto? ¿Para matarnos? ¿Se acuerdan que se vivían quejando de Moisés y de Aarón? ¿Para qué Dios nos sacó al desierto? Para matarnos. Ay, era mejor regresarnos a Egipto. Lo que está diciendo ahí es que ellos en sus mentes ya se habían vuelto a Egipto, aunque seguían avanzando. ¿Sí me explico? Vamos otra vez a Corintios para que entienda bien ese capítulo. Versículo 4 y 5. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que lo seguía la roca era Cristo. Ahora se da cuenta, ellos también bebían la palabra de Dios, pero no les aprovechó. Porque ¿qué dice Hebreos? Porque no iba acompañada de ¿qué? De fe. Se da cuenta que usted puede estar en la iglesia, usted puede pensar que es salvo porque está aquí buscando de Cristo, pero si su escuchar no va acompañado de creer, confiar y obedecer, de nada le sirve aquí, porque usted no está poniendo en práctica lo que Dios le está hablando a su vida que debe cambiar, de dejar la idolatría, de dejar muchas cosas que usted tiene que dejar en su vida. ¿Me está entendiendo? Ahora está entendiendo lo que Pablo le está diciendo a los corintios.
¿Y por qué pasó esto? Porque acuérdense que nos dijo el autor de Hebreos, de Hechos, Lucas, en 7:39 con Esteban. Porque en sus mentes se volvieron a Egipto. Es decir, voy a la iglesia, pero en mi mente me deleito en el pecado. O sea, en mi mente está envuelta en el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás endureció mi corazón. ¿Y cómo se puede hacer eso posible? Pregúntele, vea la historia de Judas para que usted vea. La Biblia dice que Judas estuvo con Jesucristo. Y la Biblia dice que entró Satanás al corazón de Judas. Y ahí fue donde Judas cometió el pecado, ¿cierto? Usted puede estar como Judas, viniendo a la iglesia, escuchando a Jesucristo, pero Judas nunca creyó en Jesucristo. Él tenía una idolatría. ¿Y saben cuál era su idolatría? Un líder político revolucionario que viniera a cambiar a su pueblo. Y no era Jesús su todo, sino la ideología. ¿Qué es lo que no le permite a usted seguir avanzando en Cristo? Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Mas estas cosas, ¿qué cosas sucedieron? La que ahorita vimos. Usted puede encontrar la historia en Éxodos y en Números. En Éxodo 32 y Números 25 puede usted encontrar la historia del becerro. Y puede encontrar usted cómo el pueblo de Dios fornicó con el dios, creo que Baal, ¿ok? De los moabitas. Usted lo puede encontrar. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciar tiene que ver con pensar, desear en la mente y empezar a buscarlas, esas cosas. Hay muchas cosas en nuestro estilo de vida que todavía no hemos querido cambiar y dárselas al Señor, y estamos codiciando eso como algo mío. Y Dios nos está hablando y nos está diciendo que lo saquemos de nuestras vidas. Fíjense lo que dice el versículo 7. Ni seas idólatras como alguno de ellos. Aquí se refiere a lo de idólatras, se refiere a lo del becerro que hicieron. Ni seas idólatras como algunos de ellos. Sepan que está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se da cuenta? Vienen las personas, comen la palabra de Dios, están aquí, pero al final de cuentas no hay ningún cambio en sus vidas. Se van de aquí y salen, siguen siendo igual, no les interesa. Hoy en día en la mayoría de las iglesias no les interesa la palabra de Dios. Lo que les interesa es calmar la conciencia, cumplir con venir a la iglesia. Hoy en día las mayorías de las iglesias por eso te dan mensajes suaves. Porque si te doy un mensaje que atraviesa tu espíritu y que te va a penetrar el alma y el espíritu como la palabra de Dios, la mayoría de las personas sale corriendo porque no aguanta ese proceso. Porque solamente el verdadero creyente aguanta que la espada le atraviese el corazón, la mente, y le diga: Marta, Silvia, Alex, Felipe, Adrián, Meli, yo, Pastor Adrián, usted está haciendo esto mal. Pero no te estoy atravesando la espada para que salgas corriendo, ni para que te señalando, sino te estoy poniendo la espada ahí porque lo estoy matando. Pero no lo puedo sacar a menos que tú me lo entregues. No te puedo sanar a menos que tú me entregues eso que te está costando. Pero si usted va a las iglesias y predica eso, la mayoría de las personas sale corriendo. Por eso la mayoría de las iglesias ya ni predica la palabra de Dios. ¿Sabía que lo único que tiene poder para cambiar la vida es la palabra de Dios? Y se da cuenta que la mayoría de las iglesias no predica la palabra de Dios, es predicación es mucha palabra de la persona. Y la palabra de la persona no tiene poder para cambiar. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Hablarle los versículos que dice, que yo se los puedo explicar después de decirle el versículo, es diferente. Porque lo único que tiene poder para atravesar es la palabra de Dios. Por eso en la iglesia ya ni se predica la palabra de Dios, tocan algunos versículos. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios. Todos los días usted tiene que ser confrontado con la palabra de Dios. Yo todos los días soy confrontado con cosas mías que Dios me está hablando y que me está atravesando con la espada para sacarlas y rendirlas delante de Dios. Porque Dios no quiere idolatría. Dios no quiere
que yo ame más mi tiempo de ocio. Dios no quiere que ame más mi tiempo para divertirme. Dios no quiere que ame más mi tiempo para hacer deporte. Dios no quiere que ame más ni inclusive ni a mis hijos, ni esto, ni aquello, el otro. Dios quiere que lo ame a Él, y Él necesita sacar muchas cosas de mi vida para que yo esté en el lugar que Él quiere que esté. Y usted también. Lo hermoso es que no tenemos un padre malo, porque la Biblia dice que Dios es bueno. Entonces tenemos un padre que con amor nos habla, nos corrige y nos dice: me entregas eso. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: ni seáis idólatras, en el versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No está hablando de una fornicación física, está hablando de cuando ellos empezaron a adorar al dios Baal a escondidas. Es decir, ellos iban caminando en el desierto y iban caminando y caminando y se paraban y empezaban a hacer algunos un culto para el dios Baal y adoraban al dios Baal. Y se empezaron a mezclar con las culturas de ahí alrededor de los moabitas y aprendieron las costumbres de los pueblos paganos cuando Dios los estaba sacando de Egipto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios ahí? Dios no quiere que usted fornique, es decir, no hablando del tema físico, sino del espiritual. Dios no quiere que haya nada delante de usted que le esté impidiendo seguirlo completamente. Dios no quiere que usted, casado con Dios, usted tenga relaciones extramaritales con otra cosa. Volvemos, no estamos hablando de algo físico. Estamos hablando de aquello que está cautivando nuestra mente. Es lo que quiero que entienda. Por eso en Hechos nos dice que el pueblo se volvió a Egipto, porque en sus mentes estaba volver a Egipto. Aquello que está cautivando tu mente es aquello que tú estás fornicando delante de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado empieza en la mente. La Biblia nos enseña que el pecado entra a la mente, y después de que entra a la mente toma un pensamiento y se vuelve una fortaleza. Por eso en 2 Corintios vamos a aprender cómo se derriban esas fortalezas, ¿verdad? Pero bueno, que entra el pecado al pensamiento, el pensamiento se vuelve una fortaleza cuando usted lo medita, y lo dice la Biblia que tan pronto usted lo meditó, lo aceptó, lo empieza a hacer y se autojustifica, ¿cierto? Entonces Dios le está diciendo ahí lo mismo que ahí, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. ¿Se da cuenta que Dios tuvo que quitar a 23,000 personas en un día? ¿Se da cuenta de la misericordia que usted ahora tiene, que no merece? Usted y yo deberíamos de estar muertos cuando hacemos eso. Y eso se lo digo para que no tome con ligereza, no lo tomemos con ligereza, el estar pensando en el pecado. ¿Me explico? Ahora, pero pastor, ¿por qué Dios mató en aquel momento 23,000 y por qué ahorita no? Le voy a decir, porque Dios hizo un parteaguas. Cuando Dios sacó a su pueblo, les dijo: pueblo, se los voy a decir una vez. Se los dijo, no entendieron, se murieron 23,000. Algo muy drástico, ¿verdad? Pero ¿por qué fue drástico? Para que entendamos que con Dios no se juega. Pero también entendemos la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso, y que aunque pecamos, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, ¿cierto? Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se da cuenta? No tienta al Señor. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, ¿por qué dice aquí que ni tentemos al Señor? No se refiere que déjame tiento al Señor. No, se refiere que si yo le he dado mi vida a Cristo Jesús, yo se la estoy dando. No estoy jugando y estoy con una mano en Cristo y con otra mano en el mundo. Con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. No. Eso es lo que está diciendo. No está hablando que usted está tentando a Dios. Está hablando de que usted que usted debe estar seguro si está con Cristo o está con un pie en el mundo. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se está dando cuenta? La palabra murmurar tiene que ver con estar ahí en contra de lo que Dios hace. Aquí está hablando de cuando fue en Éxodo capítulo 12 y Números 16, cuando el pueblo murmuró en contra de Aarón, de Moisés y de Aarón, y de la hermana de Aarón y Moisés, María. ¿Ok? Pero en realidad, si usted se da cuenta, no murmuraron de ellos.
murmuraron de Dios. Muchas veces usted murmura de los líderes de la iglesia o de los líderes porque le están hablando la verdad. Y cuando le hablan la verdad, le duele tanto en el corazón que empieza a murmurar de ellos. ¿Y por qué usted murmura en contra de ellos? Porque le están hablando la verdad. Y le duele la verdad. Y nos duele la verdad. Y dice la Biblia que si tú murmuras contra la persona que Dios ha puesto y que es una verdadera persona de Dios, tú estás murmurando no contra él, sino contra el que escribió la carta, ¿verdad? Yo soy el mensajero, Dios escribió la carta. Si tú estás murmurando conmigo por lo que yo leí de la carta, yo no soy el que la escribió. ¿Sí me explico? Dice versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se da cuenta que todo el Viejo Testamento está escrito para nuestro ejemplo? Usted tiene que aprender que si por adorar un becerro y por esto lo que hicieron, mataron 23,000 personas, usted tiene que entender que Dios es santo y que no podemos estar jugando con Dios, y que lo que Dios está hablando en nuestra vida nos está sacando de la idolatría, nos está sacando de aquel estilo de vida que antes seguíamos, porque si todavía seguimos pensando en ese estilo de vida, se llama idolatría. Que eso es aquí lo que está hablando. ¿Ok? Aquí Pablo está hablando de dos idolatrías. Está hablando una idolatría de los ídolos, pero todavía no estamos llegando ahí porque lo habla del versículo 14 en adelante acerca de los ídolos. Y lo que está hablando ahorita, en estos del versículo 1 al versículo 13, está hablando de la idolatría del estilo de vida. Acuérdense que los de Corintios tenían un estilo de vida muy idólatra. Seguían a muchas, tenían muchos dioses, entre ellos la diosa Afrodita. ¿Ok? Y tenían un estilo de vida donde los corintianos lo único que hacían era estar en los centros paganos, en los centros de adoración paganos, adorando dioses falsos, haciendo rituales falsos y haciendo cosas malas. ¿Ok? Eso es lo que hacían los corintianos. Y Dios les está hablando aquí por medio de Pablo, le está diciendo que ellos en sus mentes siguen atrapados en ese estilo de vida. Y como siguen atrapados en ese estilo de vida, están pecando contra Dios y tienen idolatría. Y luego Pablo les dijo, déjenme les cuento una historia para que vean que también pasó en el Viejo Testamento. Pero se los voy a mostrar en el Viejo Testamento, no para que vean que también pasó, sino para que aprendan de lo que está en el Viejo Testamento para que no lo cometan en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que leer el Viejo Testamento y decir, Señor, si murieron tantas personas por adorar un becerro, si murieron tantas personas porque entró la víbora, cuando entró la mortandad ahí, todo eso, la víbora mordiendo los pies, Señor, gracias, porque a pesar de que en mi mente últimamente he andado rebelde, yo puedo decirte, perdóname, y tu sangre me lava y me limpia todo pecado para hacer lo que tú estás hablando en mi vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí, versículo 12, 11 otra vez. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿Se dan cuenta que están escritas para que usted sea amonestado? O sea, usted tiene que leer el Viejo Testamento y Dios le tiene que estar hablando para sacar la basura que hay en su vida. ¿Sí me explico? Usted tiene que leer el Viejo Testamento y usted tiene que aprender y entender la misericordia de Dios, que hoy vive en un periodo de gracia. Usted tiene que entender que usted está adorando a un Dios santo. Y ese es mi ejemplo, que sin santidad nadie verá a Dios. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se está dando cuenta? Si yo me creo algo, yo tengo que estar pendiente, no porque puedo perder mi salvación, sino dice que no caiga. Es decir, que yo no caiga en un momento en el cual yo pienso que estoy con Dios, pero no estoy con Dios. Y si usted lo toma de otra manera, en el sentido que tal vez la persona que le está hablando no sea salva, le está hablando ahí a la persona, tú piensas que eres salvo, pero en realidad no lo eres salvo. Tú piensas que eres salvo porque estás bautizado, que es lo mismo que aquí Pablo le está diciendo. No por ser bautizados, no por ir a la iglesia, no por escuchar la palabra de Dios, significa que usted es salvo. Usted es salvo
porque verdaderamente cambió su vida para Dios y está dejando que Dios lo moldee. Pero si aún en su mente está regresar a la vida antigua, a la vida pasada, y usted está cometiendo esos pecados, y usted sigue adelante haciendo esos pecados y cayendo en esa idolatría de idolatrar mi vida, entonces usted fíjese, porque lo más probable es que usted no sea salvo verdaderamente. Eso es lo que está hablando. Duele duro. La vez pasada escuché una persona que me dijo, después de 7 o 8 años de estar en el Evangelio, comprendí verdaderamente lo que es seguir a Cristo. El pastor, se me olvida cómo se llama este misionero, David Walker, no me acuerdo cómo se llama, uno que es muy famoso, un pastor que hizo muchas misiones. Él se casó con una mujer cristiana en teoría, y él después de 3 años de casado se dio cuenta que su esposa, no, David Lucas es el otro, se me olvidó, Paul Washer, y dice él, yo me di cuenta a los 3 años de casado que mi esposa no era cristiana. Ella iba a una iglesia, había sido bautizada, conocía la Biblia, pero ella no hacía nada de la Biblia. Y cuando yo me casé, dice él, empecé a entender que lo que me vendieron, lo que compré, lo que me vendieron es otra cosa. Y dice, yo tuve que empezar un proceso con ella para para traerla a Cristo. La persona pensaba que estaba estable porque estaba bautizada, iba a la iglesia, escuchaba la Biblia, etcétera, etcétera. Pero en muchos pensamientos, su mente no pensaba con la Biblia. Y ella quería hacer lo que ella quería hacer y no lo que la Biblia decía. Por ejemplo, si usted es una persona, una mujer o un hombre, pero ahorita voy a poner el ejemplo de la mujer, y usted puede pensar y decir, yo creo en todo lo que la Biblia dice, yo vivo en santidad con Cristo, vivo esto, aquel otro, pero tengo en mi mente que mi cuerpo es mi cuerpo y yo puedo decidir si yo puedo tener un aborto o no tener un aborto. Mi cuerpo es mi cuerpo, yo puedo decidir esto, esto, lo otro. Usted está mal. Esos pensamientos no son de Cristo. Lo más probable es que usted piense que sea salva, pero no es salva. Pero ¿cómo, Adrián? Pero si hago todo lo demás. Acuérdense que la batalla está en la mente. La batalla está en la mente. Y usted tiene que darle su mente, su alma, espíritu y cuerpo al Señor. Amén. Amén. Si tenemos incluso pensamientos que no son de Dios, y no solamente de pecado, sino pensamientos en cómo vemos la vida, lo más probable es que usted no sea salvo. Si usted tiene pensamientos en el tema de que usted tiene pensamientos marxistas, pensamientos socialistas, pensamientos de todo lo que termina en istas, lo más probable es que usted no sea salvo. Lo más probable es que usted piense que por ir a la iglesia usted es salvo, porque escucho la palabra yo soy salvo, pero mi mente no ha sido cambiada ni renovada. Sigo pensando que a la mujer la debo tratar de esta forma, sigo pensando que debo hacer estas cosas, sigo pensando en esta forma de pensar, y su vida no ha cambiado. Y eso es lo que Pablo está hablando ahí. ¿Y sabe por qué no ha cambiado? Porque usted idolatra más su vida que a Dios. Que eso es lo que a veces ahorita hablando del tema que estamos hablando aquí con Meli, también pasa en las iglesias. Idolatramos más mi vida, mi iglesia, mi estilo de vida, mi forma, de todo lo demás, y nos perdemos de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Y eso hay que tener cuidado inclusive en las iglesias. Porque ¿a quién está hablando Pablo aquí? A la iglesia. No le está hablando a gente fuera de la iglesia, le está hablando a la iglesia. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que daré también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas personas en este versículo piensan, Dios te da la tentación, ¿ves? No, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios lo que te está diciendo es que cuando venga la tentación, Él te va a dar la salida. Y muchos cristianos que están en la iglesia dicen, gloria a Dios. No, Señor, si usted no es un cristiano que se está capacitando, usted no va a ver la salida de Dios. Y no porque Dios no quiera, sino porque usted fue un irresponsable para meterse a estudiar la palabra de Dios, y Dios le dio dones y talentos y capacidades, y Dios lo quiere capacitar a usted, y usted tiene 5 años y no encuentra los versículos que lo ayuden a salir adelante
en el pecado que tantos disfruta hacer. Tengo un amigo que decía: ay, pastor, es que cada 2, 3 años, cada año siempre caigo en esto y me pierdo. Un amigo que le echaba la culpa hace poquito, de hecho hace unos días me dice: pastor, hace un año me salí otra vez de las drogas y ya estoy en este proceso y que no sé qué, que esto y que el otro. Y casi ya le iba a contestar otra cosa, pero no le contesté, me contuve. Y le dije, le iba a decir, porque él decía: no, es que me echaron ahí una brujería y esto, aquello, el otro. Le dije: no, o sea, no le echemos la culpa a Satanás. Satanás tiene poder, sí, pero no tiene más poder que el que usted le dé. Como hijo de Dios no tiene poder. Usted se deleitó en el pecado, usted nunca tuvo ese pecado, usted se metió ahí. Sí, pero no hay nada, pero es su responsabilidad. ¿Usted quiere salir de la tentación? No hay otra forma de salir de la tentación. Muchas personas dicen: orando. Orando no es la forma de salir de la tentación. Es el principio para salir de la tentación. Por ejemplo, yo tengo una tentación fuerte. Oro a Dios: Señor, dame fortaleza. Pero Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, no oró, ¿cierto? Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, Él usó la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11: dentro de mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Usted necesita guardar la palabra de Dios en su corazón, para tenerla en su corazón, para que cuando usted enfrente una situación, usted pueda decirle: no, porque la palabra de Dios dice, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesucristo habló la palabra de Dios. Orar no te ayuda a salir de la tentación. Orar es el principio para decirle: Señor, estoy cayendo en una tentación, dame la fortaleza. Y si usted se queda ahí, lo más probable es que usted caiga en el pecado. Pero si usted le dice: Señor, dame la fortaleza, ayúdame a recordar esos versículos, usted empezó a orar. Ahora la responsabilidad fue suya. Pero ¿qué versículos le va a dar si solamente escucha las palabras que dice el pastor y el pastor no toca más que 3 versículos en toda la iglesia y no abre la Biblia en toda la semana? Por eso es importante leer la Biblia aquí en la iglesia y en su casa, y por eso es importante seguirla leyendo. Claro, hay predicaciones donde no tomamos mucho palabra de Dios, es correcto, pero se la damos una vez cada mes o una vez cada 2 meses, si me explico, cada 3, 4 veces, y lo estamos llenando en 3 semanas de mucha palabra de Dios. Y usted se lleva palabra de Dios. Usted no le va a decir al pecado: es que como dijo el pastor, y le va a decir el diablo, como le dijo a los, creo que fue Hechos 13: te echamos fuera por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les decía: ja, 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 a Pablo conozco, a Jesús sé quién es, pero ustedes. Y dice que los angoloteó tanto. Y los 2, 3 versículos abajo dice que Pablo llegó y empezó a echar fuera demonios, ja, 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 que tanto la gente se arrepintió, que quemaron sus libros de la magia negra y de todo lo que tenían, del ocultismo, lo quemaron y se entregaron a Cristo Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pablo conocía a Cristo, conocer a Cristo es la palabra, Jesús es la palabra, yo tengo que conocer la palabra. Usted conoce a Cristo, conoce la palabra. Usted no conoce a Cristo, no conoce la palabra. Es imposible que usted diga que conoce a Cristo sin leer la Biblia, es imposible. Entonces, ¿está entendiendo lo que Pablo está hablando aquí? Que hay muchos cristianos que vienen y que se dicen que son bautizados y que esto y que el otro y que bla 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 y bla bla bla, pero no tienen una comunión con Dios para entender la palabra de Dios, y como no la tienen, están cayendo en idolatría cada vez, porque aman más su vida, y cuando venga la tentación van a caer. Por eso cada vez que usted escuche a un cristiano que sigue cayendo en los mismos errores, es por 2 razones: no lee la Biblia o no la hace. No hay más. Hermano, ore por mí, porque no, ¿cuál ore por mí? Usted levántese y lea la Biblia. No me deje la responsabilidad. Yo voy a orar para que Dios le dé la fortaleza. Yo le voy a orar para que Dios le atraviese con una espada y le diga lo que tenga que sacar y también lo sane. Pero es su responsabilidad leer la Biblia, es su responsabilidad pasar tiempo con Cristo y es su responsabilidad memorizarse versículos para que usted pueda hablarlos en el momento oportuno. La Biblia dice: en el momento oportuno te escuché, dice Dios, y te socorré. Dios quiere
que usted hable la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice aquí, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted va a ver la provisión de Dios. ¿Está usted enfermo? ¿Tiene una enfermedad? Ore por mí. No, ore por mí, no. Póngase a leer la Biblia, agarre los versículos que dice, por sus llagas yo fui sanado. Aquí, Señor, tú sanaste una persona. Aquí tú dijiste que todo lo que yo pida en oración me será dado. Aquí dice que Jehová Rafa es mi sanador. Entonces tú eres mi sanador, Señor. Entonces, Señor, te doy gracias, Señor, no por la enfermedad, sino te doy gracias porque tu palabra es verdad y dice esta gran verdad. ¿Se está dando cuenta? Y usted sale de esa situación por la palabra de Dios. Dios no le va a dar la salida si usted no se mete en lo que le corresponde para capacitarte. Es que es un Dios malo que no me da. No es así. Dios ya le dio la salida y se llama Cristo Jesús y está en su palabra, pero usted es el que tiene que meterse a entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. No creamos que, Señor, estoy siendo tentado y de repente se abre una puerta con un ángel, ¡ting!, pasa por aquí. No es así. No es así. Espiritualizamos tanto la vida cuando en realidad la vida es práctica. ¿Qué significa práctica? Señor, no veo ningún ángel, no veo ninguna puerta, pero tu palabra dice que huya del pecado. Así es que esta mujer acá me está tentando, yo me voy corriendo para allá. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Tiene que practicar la palabra de Dios para salir huyendo del pecado. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Se está dando cuenta que hasta ahorita no ha hablado nada de la idolatría como un ídolo? Está hablando de las cosas del mundo, de lo que tenían los hebreos y que ellos adoraban más, volverse a las cosas del mundo. Entonces, eso es lo que está hablando la primera parte, ¿ok? Su idolatría no sean las cosas de la vida. Ahorita sí, el versículo 14 en adelante ya empieza a hablar de la idolatría de los ídolos, ¿ok? Versículo 15, como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aquí ya habla, ahora sí, de la idolatría de ídolos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí está haciendo como que, acuérdense que cuando tomamos la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, ¿no es Cristo? Sí es. Ok, está poniendo las bases. Ok, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no participéis del altar? Aquí está haciendo una relación. ¿Cuál es la relación que está haciendo? Todos los cristianos que compartimos la copa del Señor y el pan del Señor, ¿no somos uno? Pues sí. Los de Israel, cuando hacían el sacrificio, el altar, y luego comían del altar los sacerdotes, ¿no eran uno? Pues sí. Entonces está haciendo una semejanza de que nos unimos con Dios, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Acuérdense que aquí le está hablando a los gentiles ahorita. Acuérdense que cambió la palabra, ¿verdad? No está diciendo que antes digo que los cristianos que aún sacrifican cosas, no. Está hablando, antes digo que los gentiles que sacrifican a los demonios, sacrifican, otra vez. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero vosotros que os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se está dando cuenta cómo hizo la relación Pablo? Cuando nosotros compartimos la copa, cuando nosotros compartimos el pan, cuando en el Viejo Testamento participaban del holocausto, nos hacíamos uno con Dios, en un sentido espiritual. Dice, pues lo mismo pasa cuando los gentiles sacrifican cosas o dan ofrendas a los ídolos. Atrás de todo ídolo en una iglesia católica hay un demonio. Atrás de toda imagen hay un demonio. Atrás de la Virgen María hay un demonio. Atrás de los santos hay un demonio. Atrás de cualquier cosa que se ha puesto como veneración hay un demonio. No son deidades, porque no son deidades, son demonios. ¿Ok?
Y Pablo te está diciendo ahí, yo no quiero que participen de eso. Aquí Pablo ya le está hablando físicamente a los corintios que tenían un estilo de vida de adoración a Afrodita y a tantos ídolos que tenían, ¿ok? Entonces Pablo le está diciendo ahí bien sencillo, los gentiles, no está hablando, o sea, le está hablando a la iglesia, pero ahorita está poniendo como los gentiles. Le está diciendo, hay gentiles, todos los gentiles que sacrifican algo a los ídolos. Ustedes antes eran gentiles y sacrificaban antes a los ídolos. Todos lo estaban, eran demonios atrás, ¿ok? Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Una vez una hermana me decía, pastor, es que pues yo todavía voy a ir a la iglesia católica, pero voy de vez en cuando y así, que esto y que el otro. ¿Es malo o no? Y le digo, pues sí tiene algo que ver. Y me dice, pero pastor, es que yo no lo veo de esa manera, porque uno va a buscar a Dios. Le dije, no es el mismo Dios. El que ellos adoran no es el mismo Dios. Incluso los musulmanes que adoran a Alá no es el mismo Dios. Los católicos no adoran, no, pero sí es Jesucristo ahí. No es el mismo Dios. Esa iglesia está llena de demonios. ¿Por qué está llena de demonios? Porque aquí la Biblia lo está diciendo bien claro. Atrás de todo ídolo hay demonios, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces le dije, cuando tú vas a una iglesia católica, es que mi familia, que yo voy, que por ejemplo ayer mi sobrina tuvo la primera comunión. Yo no fui a la iglesia católica, por más ganas que tenía ganas de estar con ellos en un momento que parece ser bonito para Dios. No es así. Eso es demoníaco. Aunque te lo vendan como bonito, es demoníaco. Pero es que Dios, no es una consagración a Dios lo que hacen ahí. Quiero que entiendas el ritual que hay atrás de la primera comunión. Es demoníaco. Pero como Jesucristo dijo, los niños son míos, oramos para que, Señor, tú has dicho que esta niña es tuya, yo oro por ella en el nombre de Jesús, rompo todo poder que el enemigo haya establecido en su vida, porque lo único que el enemigo quiere, ¿sabe qué es? Crear vínculos, porque cuando usted tiene vínculos, el demonio puede venir sobre su vida. Inclusive usted como cristiano, si usted empieza a practicar esas cosas porque usted no las entiende muy bien, usted está estableciendo vínculos. Se da cuenta que por eso dice que todos compartimos el pan y la copa y nos unimos con Cristo. Y luego en el Antiguo Testamento, en el Holocausto, y lo dice, ¿qué dijo Pablo? Yo no quiero, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes, ¿con qué? Con los demonios. Usted se puede hacer partícipe con los demonios. Pastor, entonces si hago eso, el demonio entra en mi vida. No, el demonio no entra a tu vida. El demonio no puede poseer tu vida. Pero el demonio sí puede operar tu mente y controlar tu mente, si tú se lo dejas. ¿Sí me explico? Y la persona se empieza a alejar de Dios porque está siendo controlada por el demonio. Pastor, pero pierdo mi salvación. No, usted no puede perder la salvación. La única forma que usted es cuando usted renuncia a su salvación. ¿Pero cómo renuncio a la salvación? ¿Cuando se vuelve al mundo? No, el hijo pródigo se volvió al mundo, Jesucristo fue por él y lo trajo porque en su corazón recapacitó. Entonces, ¿cómo uno pierde la salvación? Hebreos capítulo 6 lo dice más a fondo. Dice que cuando usted es iluminado, cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted es un cristiano maduro, cuando usted es un creyente que camina en Cristo Jesús, y ya bien, usted conoce muy bien la palabra de Dios, y de repente usted deja un pensamiento como Judas que entra a su mente, lo cautiva tanto su pensamiento que se vuelve contra de Jesucristo y lo traiciona, y usted le dice, Señor Jesús, ya conocí el poder de Satanás y me quedo con Satanás y no contigo. Es ahí donde usted comete la blasfemia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale de su vida y es imposible que Jesucristo vuelva a morir por usted y usted recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted decidió irse con Satanás. No estoy hablando de la persona que se vuelve al mundo. La persona que se vuelve al mundo no sabe nada de Satanás. La única forma de cometer el pecado imperdonable es cuando usted conoce todo, bueno, no todo Dios conoce, es maduro en Cristo Jesús. Y el diablo lo cautivó tanto que usted está tan cautivo, y el diablo le dijo, ¿ahora me aceptas como tu Señor? Sí te acepto. Entonces ahí es donde se pierde.
No cuando usted está en el mundo. Se puede ir con 1000 mujeres, con 1000 hombres, hacer muchas cosas, drogarse y todo, tanto cosas. Eso no significa que usted renunció a Cristo. Significa que usted está perdido, que su mente está cautiva como el hijo pródigo, y que si estamos orando, en un momento el Espíritu Santo toca el corazón como el hijo pródigo, y el hijo pródigo que dijo, regresaré a casa de mi padre. ¿Cierto? Jesucristo que dijo, se me pierde una oveja y ¿qué hago? No dijo, ya se la llevó el diablo. Dijo, voy y la busco y la traigo hasta que la encuentre y la sano. Jesucristo jamás te va a dejar a menos que tú renuncies a Él. Y no se renuncia con el pecado, se renuncia verdaderamente dándole tu vida a Satanás en lugar de Cristo. ¿Entendió ese pecado? Bueno, es lo que está diciendo ahí, ¿ok? Entonces dice ahí, versículo 22, ¿provocaremos a celos al Señor o somos más fuertes que Él? Pues no. Versículo 23. Y ya con esto vamos a acabar, lo voy a leer un poquito rapidito para acabar. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, el cristiano, todo podemos hacer. ¿Se da cuenta que yo puedo hacer todo? Usted también puede hacer todo. Pero tengo que preguntarme, ¿me conviene? ¿Me edifica? No, entonces no lo hago. ¿Conviene a la iglesia, a los demás? Tampoco. ¿Edifica a la iglesia? No, entonces no lo hago. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Se da cuenta que no solamente me conviene a mí, me edifica a mí? Primero es, me conviene y me edifica a mí. Segundo, vamos a suponer que dijimos sí. Ahora, ¿conviene a la iglesia, edifica a la iglesia? No. Entonces, pues no. Eso es lo que está diciendo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué quiere decir aquí? Antes, como les dije, en el capítulo 8, esto es algo que de continuación del capítulo 8 de Corintios. Antes sacrificaban cosas a los ídolos y toda la carne que sobraba se la revendían a la carnicería más barata. Entonces, si antes en la carnicería 1 kilo te costaba 10 pesos, como era sacrificado ya te costaba 7 pesos, ¿ok? Pero era marcado, en la carnicería lo vendían más barato, entonces, pero no todas las carnicerías aceptaban ese tipo de carne, ¿verdad? Entonces, usted iba a la carnicería, no sabía, y agarraba un pedazo de carne, pero usted no pregunta, oiga, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? Usted dice la Biblia, no preguntes nada, porque de Dios es la plenitud y su tierra. O sea, Dios hizo la vaca, si aquellos lo sacrificaron y ya lo pusieron en la carnicería, no te preocupes, no hay demonio, como mucha gente, es que eso fue sacrificado a los ídolos, trae un demonio. No, eso no puede traer un demonio, está muerto el becerro, ¿sí me explico? Dice, por eso dice el apóstol Pablo, cómpralo sin preguntar. No hay problema, te está diciendo, no es como se establece un vínculo con los demonios así, sino cuando tú idolatras a un ídolo, que es diferente. Versículo 27, y si algún incrédulo los invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor de la tierra es su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué pues ha de juzgar mi libertad y la conciencia del otro? ¿Qué quiere decir eso? Mi libertad por la conciencia del otro. ¿Qué quiere decir eso? Si me invitan a un lugar, así como dice Pablo, en aquel tiempo se acostumbraba mucho, hoy en día no tanto, y decían, vente, te invito a mi casa, y ponían la comida, y al momento de poner la comida, si él decía, oye, pero esta carne fue sacrificado a los ídolos, o sea, la compré en la carnicería porque estaba más barata, o verdaderamente la traje porque yo soy un idólatra, decían las personas, y quiero invitarte a una comida. Si decían, el apóstol Pablo te está diciendo, la carne a ti no te va a hacer daño, ni se te va a meter un demonio, pero no la comas por conciencia del otro, porque si tú la comes, el otro va a decir, siendo cristiano, y aún diciéndole que la sacrifique a los ídolos, la sigue comiendo, es porque adora también a este ídolo. ¿Sí me explico? Entonces por eso Pablo dice, pero ¿por qué se me va a juzgar mi libertad? ¿Por qué se va a juzgar? Yo puedo hacerlo, pero me voy a abstener para que la otra persona no piense que estoy participando en lo que él participó. ¿Me explico? Ahora entiende esos versículos que a veces son difíciles de comprender, de por qué habla Pablo de la carnicería y por qué Pablo habla de que comer y no comer. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, acuérdense lo que dice el versículo, la parte final del 28, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Ok? Todo es de Dios. Versículo 30. Y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias?
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas en tu vida, todo lo que hagas en tu vida, tu trabajo, tu familia, tu negocio, el deporte, si cantas, si haces cualquier cosa, todo hacedlo para la gloria de Dios, no para tu gloria. Hoy en día hay muchos cantantes que se lavan las manos y dicen, todo lo hago para la gloria de Dios. Y se creen artistas. Un cantante cristiano no es un artista. Un cantante cristiano es una persona de Dios que Dios le ha dado el talento para cantar, pero para la honra de Dios. Igual los predicadores, igual los maestros, igual todas aquellas personas que tienen un trabajo, todo lo hacemos para la honra de Dios. Si usted tiene un buen puesto, si usted tiene una buena empresa, si usted tiene lo que sea, no es suyo, es de Dios, y todo es para la honra y gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la posición que usted tiene y el trabajo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Y usted tiene que comprender y entender esa verdad. Amén. Dice ahí, versículo 31, si pues coméis o beber, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, nada para nuestra gloria. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nos está diciendo, imítenme a mí, pero no me imiten a mí mi vida. Imiten que yo imito a Cristo. Sigan a Cristo, sigan a Cristo, sigan a Cristo. Amén. Este capítulo de Corintios es bien bonito porque nos enseña, uno, a no tener idolatrías en nuestras vidas con el estilo de vida. Y dos, también verdaderamente aquello que la Biblia llama idolatría, a no tener parte alguna. Todas las personas que se dicen ser católicos y están en el catolicismo, yo no estoy diciendo que hay algunos que son salvos, porque sí hay muchos que son salvos, pero el que es verdaderamente salvo busca la verdad para salirse de ahí, porque no hay ninguna comunión entre Dios y Belial, entre Dios y los demonios. Y eso es lo que Pablo está hablando en la segunda parte de Corintios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, entenderla y comprenderla. Gracias porque nos enseñas, Señor, que no tenemos que tener un estilo de vida que idolatremos, ni tampoco nada de idolatría en nuestras vidas. Te damos gracias porque a través de tu palabra comprendemos lo que es verdad y podemos entender que en ella lo que tu palabra quiere hablar.